Hola estudiantes de octavo grado, sean bienvenidos a la clase de estudios sociales y cívica de este día en la cual continuaremos desarrollando los contenidos correspondientes a la unidad número uno. Este día corresponde el contenido 2.1, el cual se titula Las fallas geológicas en el continente americano. Muy bien, iniciaremos hablando un poco acerca de términos sobre fallas geológicas. Y es que cuando hablamos de fallas geológicas, antes debemos conocer algunos de estos términos para poder comprender mejor. Empezamos diciendo que en geología es una discontinuidad que se forma por quebranto en las rocas superficiales de la Tierra, con hasta unos 200 kilómetros de profundidad, cuando las fuerzas tectónicas superan la resistencia de las rocas. La zona de ruptura tiene una superficie generalmente bien definida, denominada plano de falla, como ya vamos a ver más adelante, y su formación va acompañada de un deslizamiento de las rocas relacionado con ese plano. El movimiento causante de la separación puede tener diversas direcciones, vertical, horizontal o una combinación de ambas. En las masas montañosas que se han alzado por movimientos de fallas, el desplazamiento puede ser de miles de metros y muestra el efecto acumulado durante largos periodos de pequeños e imperceptibles desplazamientos en vez de un gran levantamiento único. Sin embargo, cuando la actividad en una falla es repentina y brusca, se puede producir un gran terremoto e incluso una ruptura de la superficie terrestre, generando una topográfica llamada escarpe de falla. Así encontramos las principales fallas geológicas del continente americano. La falla de Polochic, también conocida como Cuilco-Polochic, es una de las principales zonas de falla en Guatemala. Discurre en un ligero arco desde la costa este de Guatemala hasta Chiapas en el suroeste, de México, siguiendo los profundos valles de los ríos Polochic, Xizoy y Cuilco. Corre paralela a la falla de Motagua, situado a unos 80 kilómetros hacia el sur. Ambas zonas de fallas son extensiones terrestres de la fosa de Las Caimán en el Mar Caribe, que marca el límite tectónico en la placa del Caribe y la placa norteamericana. Forma también la separación geológica entre las rocas cristalinas de la Sierra de Chuacús y la Sierra de las Minas al sur, y las rocas sedimentarias de la Sierra de los Cuchumatanes y la Sierra de Chama, que está hacia el norte. Muy bien, se nos presentan acá lo que son los tipos y las características de las fallas geológicas. Dichas fallas pueden dividirse en cuatro tipos diferentes de fallas, las cuales vamos a estar detallando a continuación. Muy bien, en primer lugar tenemos lo que son las fallas normales, las cuales se producen en áreas donde las rocas se están separando, a lo cual también se le conoce como fuerza atractiva, de manera que la corteza rocosa de un área específica es capaz de ocupar más espacio. Las rocas de un lado de la falla normal se hunden con respecto a las rocas del otro lado de la falla. Estas no crean salientes rocosos. Luego tenemos lo que son las fallas inversas, las cuales ocurren en áreas donde las rocas se comprimen unas con otras. Fuerzas de compresión, como se le suele conocer también, de manera que la corteza rocosa de un área ocupe menos espacio. La roca de un lado de la falla asciende con respecto a la roca del otro lado. El área expuesta de la falla es frecuentemente un saliente, de manera que no se puede caminar sobre ella. Luego tenemos lo que son las fallas de empuje, las cuales son un tipo especial de falla inversa. Ocurren cuando el ángulo de la falla es muy pequeño. Luego se nos presenta lo que son las fallas de transformación o de desgarre, como se les suele conocer también. Son las que presentan un movimiento a lo largo de la grieta de la falla,
el cual es de forma horizontal. El bloque de roca a un lado de la falla se mueve en una dirección, mientras que el bloque de roca del lado opuesto de la falla se mueve en dirección opuesta. Las fallas de desgarre no dan origen a precipicios o fallas escarpadas porque los bloques de roca no se mueven hacia arriba o abajo en relación al otro. Muy bien, ahora se nos presenta acá lo que son las partes o elementos de una falla, iniciando por lo que se conoce como plano de falla. Es la superficie sobre la que se ha producido el movimiento, horizontal, vertical u oblicuo. Si las fracturas son frágiles, tienen superficies lisas y pulidas por efecto de la abrasión. Durante el desplazamiento de las rocas fracturadas pueden desprender fragmentos de diferentes tamaños. Muy bien, luego de eso tenemos el elemento de labios de falla, los cuales los tenemos ahí donde los estoy señalando en este momento. Son los dos bordes o bloques que se han desplazado. Cuando se produce un desplazamiento vertical, los bordes reciben los nombres de labio hundido o interior y labio elevado o superior, dependiendo de la ubicación de cada uno de ellos con respecto a la horizontal relativa. Cuando está inclinado, uno de los bloques se desliza sobre el otro. El bloque que queda por encima del plano de falla se llama techo y el que queda por debajo se llama muro. Y por último tenemos el elemento del salto de falla, el cual lo tenemos en esta parte de acá, de la imagen que se muestra ahí. Es la distancia vertical entre dos estratos que originalmente formaban una unidad, medida entre los bordes del bloque elevado y el hundido. Esta distancia puede ser de tan solo unos pocos milímetros cuando se produce la ruptura, hasta varios kilómetros. Este último caso suele ser resultado de un largo proceso geológico en el tiempo. Muy bien, vamos a estar detallando ahora lo que son algunas consecuencias de los terremotos. Cuando se generan los movimientos sísmicos que producen los terremotos, son las consecuencias del paso de las ondas sísmicas a través de las capas terrestres y de su llegada a la superficie. Los efectos pueden ser momentáneos como los rumores y maremotos, y permanentes como derrumbamientos de edificios, grietas, fallas, dislocaciones, cambios hidrográficos, entre otros. Los efectos más desastrosos de los terremotos se producen en las áreas densamente pobladas. Por ejemplo, en 1923, un terremoto sacudió la isla de Honshu en Japón. Este sismo, cuya intensidad se prolongó 16 segundos, afectó una zona donde vivían más de 7 millones de personas y destruyó más de 450.000 edificios en las ciudades de Tokio y Yokohama, matando más de 150.000 personas. Los rumores sordos prolongados son ruidos subterráneos indefinibles que proceden, acompañan y siguen a los terremotos y que aumentan lo trágico del fenómeno. Los terremotos pueden producir olas sísmicas que ocasionan terribles inundaciones. Cuando un terremoto es de intensidad media, se forman grietas en los muros de las casas, se caen las cornisas, pero cuando alcanza su grado máximo, todos los edificios se derrumban como si fueran de naipes y aplastan bajo sus, sus escombros, a miles de víctimas. Los temblores producen en el suelo grietas, hendiduras y desniveles. No es raro que durante las sacudidas esas grietas se abran y se cierren alternativamente. Los estratos de la superficie terrestre, por efecto de las sacudidas, se desplazan. Los manantiales también sufren los efectos sísmicos. Algunos desaparecen por breve tiempo o definitivamente. Otros cambian la composición mineral de sus aguas, varían de temperatura o se desecan. Si bien no es posible pronosticar cuándo se va a producir un terremoto, en las regiones expuestas se producen ciertos fenómenos precursores. Entre esos fenómenos citaremos los ruidos subterráneos, las variaciones del nivel del agua de los pozos, el recalentamiento del suelo,
las perturbaciones atmosféricas y la agitación que manifiestan muchos animales domésticos. Muy bien, vamos a estar revisando algunos ejemplos ahora con relación a la falla de San Andrés y más adelante estaremos revisando otra falla también. Muy bien, la falla de San Andrés es el límite de deslizamiento entre la placa del Pacífico y la placa de América del Norte. Mide 1.300 kilómetros y recorre el estado de California de norte a sur, uno de los más poblados del mundo, con desplazamiento entre la placa norteamericana y la placa del Pacífico. Las placas se mueven lentamente alrededor de un par de pulgadas al año, que acumulan lo que serían 5 centímetros. Y ese movimiento no se siente en la vida cotidiana, debido a que es demasiado leve para ser perceptible para nosotros los humanos. Cuando las placas no presentan ningún movimiento en absoluto durante años, de repente la tensión acumulada rompe la placa a lo largo de la falla, envía ondas en todas direcciones y es cuando se sienten los terremotos, los sismos y, en consecuencia, los tsunamis. La falla de San Andrés es visible en Carrizo Plain, California, y en el valle de Olema. Esta falla se caracteriza por producir devastadores terremotos. Muy bien, ahora sí estaremos detallando también un poco acerca de la falla de San Ramón, la cual se encuentra al oriente de Santiago de Chile, y que existe una falla geológica de unos 25 kilómetros. Se trata de dicha falla de San Ramón. Se emplaza entre los ríos más importantes de Santiago, el Mapocho y el Maipo, y cruza algunos de las comunas más pobladas de Chile, como lo son Vitacura, La Reina, Las Condes, La Florida y Puente Alto. La falla tiene el potencial de generar sismos de hasta 7,5 grados en la escala de Richter y el epicentro estaría a baja profundidad, unos 10 kilómetros, e inmediatamente debajo de zonas pobladas, los científicos han advertido que el riesgo de que ocurra un terremoto en esa zona está latente, pues se ha acumulado suficiente energía desde el último gran sismo, ocurrido hace 8.000 años atrás. La falla de San Ramón representa una condición de peligro para las 150.000 personas que habitan en las comunas cercanas a ella. La ocupación de esta franja se debe restringir. Muy bien, nos quedamos hasta aquí entonces. Nos vemos en la próxima clase. Adiós.